Estrabismos incomitantes. Incluyen a los estrabismos paralíticos y a los restrictivos. Paresias y parálisis musculares. Cuando existe una parálisis muscular, esta puede ser parcial o completa, es decir, con función muscular presente pero disminuida o ausente. La causa puede ubicarse en cualquier punto entre el músculo y el sistema nervioso central. En los cuadros paréticos existen dos ángulos de desviación para una misma posición de la mirada, de acuerdo al ojo que toma la fijación. Cuando fija el ojo sano, existe un ángulo de desviación denominado primario, y este aumenta cuando fija el ojo parético, apareciendo el ángulo secundario. El ángulo secundario es siempre mayor que el primario, de acuerdo a lo explicado antes acerca de la ley de Hering. Las parálisis de los nervios craneales tercero, cuarto y sexto pueden ser completas, parálisis, o parciales, paresias, e involucrar un solo nervio o varios de ellos. Solo debe decirse que un paciente presenta la parálisis de un par craneal cuando efectivamente los nervios de ambos lados están afectados. Las causas de las parálisis musculares son múltiples. La lesión que genera una parálisis puede ubicarse en cualquier punto desde el encéfalo hasta el músculo. De este modo, la injuria puede ser supranuclear. Puede ubicarse en el núcleo o el fascículo de uno o varios pares craneanos en el trayecto del nervio tanto en su porción intracraneal como en la orbitaria, en la placa motora o en el músculo mismo. Las causas de las parálisis y sus ubicaciones deben ser consultadas en el capítulo de neurooftalmología. Para evaluar si se trata de una parálisis o de una paresia, se puede realizar el test de fuerza generada. Este test consiste en tomar con una pinza el globo ocular que debe estar previamente anestesiado en forma tópica, pedir al paciente que mire hacia el lado del músculo afectado y sentir si se genera fuerza muscular. Esto tiene implicancias en el diseño del plan quirúrgico, dado que puede actuarse sobre ese músculo parético o sobre el músculo yunta sano, efectuando cirugía inervacional. Ver más adelante en tratamiento quirúrgico. Tercer nervio motor ocular común. La parálisis del tercer nervio afecta a los músculos inervados por el mismo: recto superior, recto medio, recto inferior, oblicuo inferior, elevador del párpado y constrictor de la pupila. Sistema parasimpático. Sin embargo, no siempre todos los músculos se afectan ni lo hacen en forma simétrica. Además, existe un solo núcleo que inerva a ambos músculos elevadores del párpado, y por ello, cuando hay afección bilateral, se supone una lesión a nivel nuclear. Por otra parte, el recto superior es inervado por un subnúcleo contralateral, de modo que cuando hay una paresia del tercer nervio con respecto del recto superior opuesto, se sospecha que la lesión no se ubica en el núcleo. Cuando todas las ramas están involucradas, el paciente presenta ptosis palpebral, midriasis pupilar y su ojo se ubica hacia afuera y abajo porque solo funcionan el recto lateral y el oblicuo superior que tienen inervación propia. Figura 1426. En la figura 1426 se muestra la parálisis del nervio izquierdo incompleta. En posición primaria de la mirada, el ojo afectado se encuentra hacia afuera y abajo por las acciones del oblicuo superior y del recto lateral, que funcionan normalmente. En la mirada a la derecha se nota la afección del recto interno. La elevación también está limitada por afección del recto superior, pero la depresión está conservada tanto en abducción como la aducción del ojo izquierdo. Cuarto, nervio patético. La parálisis del cuarto nervio es la parálisis congénita más frecuente. Como el músculo afectado es el oblicuo superior, el ojo se presenta elevado porque el oblicuo superior es depresor y exciclotorsionado por prevalencia del tono muscular del oblicuo inferior ipsilateral, que es su antagonista en relación a la torsión del ojo. Cuando la cabeza es inclinada hacia uno de los hombros, los ojos efectúan un movimiento de reflejo de torsión de sentido opuesto al de la
la cabeza. Es decir, que si la cabeza es inclinada a la derecha, los ojos rotan a la izquierda, como parte del reflejo vestíbulo ocular. Así, cuando se paraliza un oblicuo superior, prevalece el tono muscular del oblicuo inferior ipsilateral y el ojo queda en extorsión, obligando al paciente a inclinar su cabeza para mantener la alineación ocular y presentarse con un tortícolis típicamente torsional. Para poder hacer el diagnóstico de esta parálisis existe un test llamado de los 3 pasos, de Parkes, y que consiste en lo siguiente. 1. Establecer cuál de los ojos es el más elevado. 2. Verificar la posición de los ojos en las miradas a derecha e izquierda y determinar hacia qué lado aumenta la desviación vertical. 3. Evaluar la variación de la desviación al inclinar la cabeza hacia un hombro y el otro. Explicación de los 3 pasos. 1. Cuando los ojos están a diferente altura, puede suceder que uno esté más alto por parecia del oblicuo superior o del recto inferior de un ojo, o que el otro esté más bajo, por parecia del recto superior o del oblicuo inferior del otro ojo. 2. Al mirar hacia la derecha y hacia la izquierda, se verifica que la desviación vertical aumenta hacia un lado y es menor hacia el otro, producto de la prevalencia bien del oblicuo inferior de un ojo, bien del recto inferior del otro ojo. 3. Al inclinar la cabeza hacia el lado del músculo parético, el ojo se eleva más que hacia el otro lado debido a la debilidad del oblicuo superior, que no tiene fuerza suficiente como para oponerse a la del recto superior, que también se contrae en ese movimiento de reflejo. Figura 1427 y 1428. En la figura 1427 se muestra la parecia del cuarto nervio derecho. Se observa la desviación vertical en ppm, ojo derecho más alto, comparar los reflejos de la luz en las pupilas, que aumenta al mirar a la izquierda por la hiperfunción del oblicuo inferior derecho. Se puede observar también que el ojo derecho baja menos en aducción por la hipofunción del oblicuo superior de ese ojo. Y en la figura 1428, en la maniobra de Bielskowski, se inclina la cabeza hacia un hombro y el otro, observando cómo varía la desviación vertical en cada caso. En una parecia del oblicuo superior derecho, la desviación aumenta al inclinarse la cabeza hacia el lado derecho, porque el oblicuo superior es incapaz de compensar la acción elevadora del recto superior, que también se contrae en este movimiento reflejo mediado por el sistema vestibular. Obsérvese el reflejo de Purkinje en cada posición. Sexto nervio motor ocular externo. La parálisis del sexto nervio afecta al músculo recto lateral, por lo que el tono muscular del recto interno homolateral prevalece y el ojo se presenta desviado hacia adentro. Para disminuir el ángulo del estrabismo e intentar ver simple, el paciente debe girar su cara hacia el lado del músculo afectado. Es decir, que el paciente se presentará con una esotropia, con limitación de la abducción del ojo parético y un tortícolis con su cara girada hacia el lado del músculo parético, figura 1429. En esta figura 1429 se ve la parecia del sexto nervio izquierdo. El ojo afectado se encuentra desviado hacia adentro y presenta gran limitación en la abducción. En pacientes con sensorialidad normal y buena agudeza visual puede completarse el estudio y seguimiento de estos cuadros con el test de Hess-Lancaster. Este test se basa en la disociación de los ojos con filtros de color rojo y verde y permite graficar los movimientos de cada ojo por separado. Es muy útil para efectuar el seguimiento de las parálisis en el tiempo y para llegar a un diagnóstico certero en casos complejos, como aquellos en los que coexiste la parecia de varios nervios craneanos. Figura 1430. En la figura 1430, test de Hess-Lancaster.
Estrabismos restrictivos. Los estrabismos restrictivos son aquellos causados por situaciones patológicas que impiden el movimiento ocular en algún sentido en ausencia de trastornos de la inervación. Se trata de problemas mecánicos que pueden tener diferentes orígenes. La enfermedad de Graves y las fracturas de la órbita se encuentran entre las causas más frecuentes de este tipo de estrabismo. Para verificar si efectivamente se trata de una restricción al movimiento y no de una paresia, puede realizarse el test de deducción pasiva. Este se realiza tomando el ojo previamente anestesiado con una pinza para moverlo, en el mismo sentido en que existe restricción al movimiento, siempre pidiendo al paciente que mire hacia ese mismo lado. Es decir, que tanto el paciente como el examinador realizan un movimiento hacia el campo de la mirada comprometido. El ojo, en el caso de una restricción, seguirá presentando la limitación a pesar de la tracción, y esto usualmente puede ser percibido por los dedos del examinador. En la enfermedad de Graves se produce el engrosamiento inflamatorio de uno o varios músculos extraoculares. Se trata de una enfermedad que por lo general involucra ambos ojos, aunque puede hacerlo en forma asimétrica, con mayor afección en uno de ellos. Cuando el periodo inflamatorio cede, los músculos extraoculares pueden registrar cambios fibróticos y, aunque conservan su función, actúan como riendas inelásticas que impiden el movimiento del ojo en el sentido opuesto a su campo de acción, es decir, restringen el movimiento en un cierto sentido. El músculo que con mayor frecuencia se afecta es el recto inferior, seguido por el recto interno. Esto genera la depresión de ambos ojos y un clásico tortícolis con mentón elevado, posición que resulta más confortable al paciente. Figura 1431. La figura 1431 muestra la enfermedad de Graves. A. En la mirada hacia arriba se observa la gran restricción al movimiento con aumento de la retracción del párpado superior, manifestación del esfuerzo que realiza el complejo recto superior elevador de los párpados para llevar a cabo el movimiento. La afección es francamente asimétrica, siendo más importante en el lado derecho. B. Tomografía. Tomografía computada de órbitas. Se observa el enorme engrosamiento muscular que ocupa casi por completo el volumen orbitario. El tratamiento difiere según la etapa que transite la enfermedad. El tratamiento difiere según la etapa que transite la enfermedad. En principio puede tratarse con corticoides inyectados en la órbita. Usualmente se utiliza triamcinolona. Cuando existe fibrosis debe recurrirse a la cirugía, efectuando siempre procedimientos debilitantes de los músculos y nunca resecciones musculares. En las fracturas orbitarias, el músculo puede registrar un grado variable de paresia por el traumatismo directo sobre el cuerpo muscular o su nervio. También puede ocurrir que el músculo quede atrapado en el trazo de fractura y esto impide el desplazamiento en el sentido opuesto a la lesión. Por ejemplo, una fractura de piso con músculo recto inferior atrapado en la lesión impide la elevación del globo ocular. En estos casos es necesario ordenar una tomografía computada de órbitas con cortes axiales y coronales. El atrapamiento muscular en un trazo de fractura requiere cirugía y muchas veces representa una urgencia oftalmológica, pues desencadena el reflejo oculocardíaco al estimularse el músculo comprometido. Figura 1432. En la figura 1432 se muestra la fractura del piso orbitario. A. Se observa el enoftalmos del ojo derecho y la limitación de la elevación por el atrapamiento muscular en la fractura. Corte coronal en una tomografía computada de una fractura de órbita.
La flecha señala el sitio en el que está comprometido el vientre muscular del recto inferior. Otras causas de estrabismo restrictivo son el síndrome de Brown, la oftalmoplegia crónica progresiva externa, la presencia de un tumor orbitario, el síndrome adherencial, los trastornos congénitos de disinervación craneal, entre otros. Estrabismos comitantes. Son las esotropias ET, en la que los ojos están desviados hacia adentro, y las exotropias XT, en las que los ojos están desviados hacia afuera. Estos estrabismos cursan a menudo con adaptaciones sensoriales que impiden la diplopía, aun cuando existe desviación ocular. Existen distintos tipos de esotropias. La esotropia congénita con limitación bilateral de la abducción, LBA, la esotropia infantil y la esotropia acomodativa. La ET congénita con LBA, síndrome de Sean-Cia, se caracteriza por un desarrollo temprano dentro de los primeros meses de vida. En este cuadro, ambos ojos están desviados hacia adentro, observándose un gran ángulo de desviación-fijación cruzada. El niño debe mirar el campo visual izquierdo con su ojo derecho y viceversa. Un tortícolis con cara rotada hacia el lado del ojo que fija y la aparición de nistagmo en el intento de abducir los ojos. Figura 1433. La ET infantil es de comienzo más tardío en la infancia y, en general, cursa con una marcada preferencia de fijación, por lo que debe realizarse la oclusión del ojo fijador para evitar la ambliopía. En la figura 1433 muestra la esotropia congénita con LBA. Se observa la limitación a la abducción de ambos ojos en las miradas laterales. Esotropia congénita con LBA, se observa la limitación a la abducción de ambos ojos en las miradas laterales. La ET infantil es de comienzo más tardío en la infancia y en general cursa con una marcada preferencia de fijación, por lo que debe realizarse la oclusión del ojo fijador para evitar la ambliopía. No se asocia a un marcado tortícolis como el cuadro anterior ni a nistagmo o fijación cruzada. La ET acomodativa pura es producida por un trastorno de refracción, la hipermetropía, y por ello se trata con corrección óptica. Estos pacientes pueden tener sus ojos derechos, pero ven borroso. Para ver con nitidez deben realizar un esfuerzo acomodativo que se acompaña de la desviación ocular y miosis, como sucede con el reflejo de visión cercana. Aumento del poder dióptrico del cristalino, convergencia y miosis. Esto sucede en un pequeño porcentaje de pacientes hipermétropes y se trata proporcionando la corrección óptica con lentes positivos, necesaria para lograr una visión nítida sin desviación ocular. Figura 1434. En esta figura 1434 vemos ET acomodativa pura. Con la corrección óptica se consigue una alineación ocular normal. Muchas veces los pacientes con esotropia presentan un componente acomodativo y el anteojo es parte del tratamiento, pero no es suficiente como para mantener los ojos alineados. En esos casos, además de la prescripción de la corrección óptica, se recurre a la cirugía. Las exotropias XT pueden ser constantes o intermitentes con periodos de ortotropia y de desviación ocular. En general no son ambliopizantes porque frecuentemente el paciente alterna la fijación. Figura 1435A y B. En esta fotografía XT permanente. XT intermitente. Con la corrección óptica
se mantiene la alineación ocular. Tanto en la esotropia como las exotropias pueden coexistir los llamados patrones alfabéticos en A, B, X, Y o lambda, lo que implica que el ángulo de desviación puede variar según el paciente mira arriba, al centro o abajo. Por ejemplo, en los patrones en B los ojos están más separados en la mirada hacia arriba que en la mirada hacia abajo. Los patrones en B se asocian frecuentemente a hiperfunción de oblicuos inferiores y los que son en A a hiperfunción de los oblicuos superiores. Figura 1436. En esta fotografía de la figura 1436 se observa una exotropia con patrón en B. La divergencia aumenta en la mirada hacia arriba y disminuye al mirar hacia abajo. La divergencia aumenta en la mirada hacia arriba y disminuye al mirar hacia abajo. Estrabismos sensoriales. Así como un ojo desviado puede perder agudeza visual al desarrollar ambliopía, un ojo que no ve puede desviarse. El estrabismo desarrollado por la disminución de visión de uno o ambos ojos se denomina estrabismo sensorial. Sinonimia: orgánico secundario. Este cuadro está causado por la ausencia de fusión, que es un fenómeno fundamental para el mantenimiento de la alineación ocular. Las causas son múltiples: anisometropías, maculopatías congénitas, catarata, leucomas, tumores como el retinoblastoma, entre otras. Como el ser humano nace con tendencia a la convergencia y la divergencia, se aprende al ir desarrollándose la sinapsis entre neuronas de ambos hemisferios cerebrales. Las características de la desviación en estos casos varían según el paciente haya tenido la oportunidad de madurar visualmente. Si la pérdida de visión tiene lugar luego de completarse el periodo de maduración visual, el paciente desarrolla a menudo una exotropia, pero si la noxa es congénita o tiene lugar en los primeros meses de vida, usualmente se desarrolla una esotropia. Como se ha mencionado, la aparición de un estrabismo en la niñez debe ser estudiada de forma adecuada, pues puede ser la exteriorización de la falta de visión por el desarrollo de un retinoblastoma, tumor que no amenaza solamente la visión binocular, sino la vida. Tratamiento. El tratamiento de un estrabismo puede ser médico, quirúrgico o una combinación de ambos. Tratamiento médico: ambliopía. Corrección óptica: toxina botulínica, prismas. Ambliopía. El tratamiento médico en los niños comienza por el tratamiento de la ambliopía, que idealmente precederá al del estrabismo. Aunque no se trata en realidad del tratamiento del estrabismo, sino de la ambliopía del ojo desviado, es de fundamental importancia, pues los resultados quirúrgicos son mejores cuando existe buena fijación con ambos ojos. Puede realizarse con la oclusión del ojo con un parche, que es el tratamiento de elección, o en niños hipermétropes con penalización farmacológica. Esto consiste en la administración de un colirio de atropina o análogo en el ojo fijador, para disminuir la agudeza visual y obligar a tomar la fijación con el otro ojo. La oclusión es el tratamiento más efectivo y el tiempo que un niño debe permanecer con el ojo tapado depende de varios factores como su edad, la severidad de la ambliopía o la escolaridad, entre otros. Estos tratamientos son efectivos hasta la finalización del periodo de maduración visual, alrededor de los 6 a 7 años, y en general no son de gran utilidad pasada esa etapa. Corrección óptica. En muchos casos, la prescripción de la corrección óptica puede ser suficiente para corregir por completo un estrabismo, como sucede en las esotropias acomodativas puras. Siempre debe evaluarse al estrábico con la corrección óptica adecuada. Si la corrección óptica no permite una alineación ocular adecuada, se puede realizar la cirugía sobre el ángulo residual.
Toxina botulínica, prismas. Cuando se trata de una paresia muscular en general, es preferible esperar un lapso prudencial. Se sugieren al menos 6 meses, desde que tuvo lugar la parálisis para indicar una cirugía, dado que muchas veces existe una mejoría o curación espontáneas, no siendo necesario más que el control periódico del paciente. Sin embargo, cuando una paresia es reciente, puede aplicarse toxina botulínica en el músculo hipertónico, que es el antagonista del parético, para debilitarlo y así disminuir el ángulo de desviación y mejorar la diplopía durante el periodo de recuperación. Por otra parte, no es conveniente prescribir prismas durante este periodo, pues esto puede inhibir el proceso de recuperación espontánea y condicionar una posición viciada determinada por el prisma prescripto. Los prismas son lentes que desvían los rayos de luz y que no solo se utilizan para medir la magnitud de la desviación, sino también para corregir estrabismos de ángulos pequeños. Pueden ser incorporados al anteojo o ser adheridos de una forma reversible al mismo. Prismas de Fresnel. La prescripción de anteojos con prismas se reserva a estrabismos de pequeña magnitud, en general residuales, a parecias que no han resuelto por completo luego de un periodo de observación adecuado. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de un estrabismo se planea en el consultorio de acuerdo a las medidas obtenidas en el examen clínico y a las demás características de la desviación, pero puede sufrir cambios al realizarse el examen del paciente bajo anestesia general. Cuando el paciente es anestesiado, la inervación de los músculos extraoculares es abolida y los ojos adoptan una posición en la órbita que depende de fuerzas pasivas y que, en condiciones normales, es una discreta exotropia de alrededor de 5 grados. También bajo anestesia general se puede realizar diversas maniobras. A. El test de deducción pasiva para verificar si existe restricción al movimiento. B. El test de Spring Back Forces, en el que se observa la posición que adopta el ojo tras ser movido pasivamente varias veces en una dirección y luego soltado de forma súbita. C. El test de Queré, que se lleva a cabo luego de desinsertar un músculo extendiéndolo sobre la córnea para verificar su longitud. Un músculo muy contracturado puede no llegar al limbo, y uno muy relajado puede traspasar la mitad de la córnea. Luego de constatar estos aspectos puede ser iniciada la cirugía. El tratamiento quirúrgico del estrabismo consiste en la modificación de la ubicación, trayecto o longitud de los músculos extraoculares. Para debilitar músculos hiperfuncionantes o contracturados se realizan retrocesos musculares, es decir, que se ubica al músculo en un punto alejado de su inserción original, respetándose su trayecto. Es el procedimiento más realizado. La magnitud del retroceso depende de la magnitud de la desviación. Cuando se efectúa un retroceso muscular, el músculo puede quedar en forma definitiva en la nueva ubicación, o puede utilizarse la técnica de suturas reajustables que permite modificar la posición del músculo con el paciente, ya recuperado de la anestesia, usualmente al primero o segundo día luego de la cirugía. Esta técnica posibilita realizar pequeños ajustes sin necesidad de una reoperación en caso de que la alineación no haya sido la deseada en el posoperatorio inmediato. Para reforzar músculos debilitados o muy relajados, se puede realizar una resección muscular, que consiste en la extirpación de un segmento muscular, es decir, el acortamiento del largo total del músculo para tornarlo más tenso. Luego de extirpado, el segmento deseado se reinserta el músculo remanente en su posición original. También puede reemplazarse la resección por un pliegue del músculo que también lo acorta. Para suplir la acción de un músculo paralizado, se puede realizar una transposición muscular total o parcial de otros músculos sanos. Este procedimiento puede efectuarse trasladando todo el músculo o parte del mismo hacia otra ubicación, y está destinado a casos de parálisis completas.
no para parecias musculares. El propósito es aportar tono muscular y lograr una mejor alineación en ppm. La función de los músculos transpuestos no es la misma que la del músculo paralizado, por lo que no reemplazan su funcionamiento. Figura 1437A, B y C. Existen además otros procedimientos destinados a ciertos músculos en particular. Para un oblicuo superior hiperfuncionante se realizan tenectomías parciales o totales, o para un oblicuo superior parético puede llevarse a cabo un pliegue del tendón del mismo, entre otros. Caso clínico número 1. Como médico general, usted podrá en pocos minutos y con dos tests muy sencillos determinar si el niño tiene realmente desviación de sus ojos. El test de Hirschberg, iluminar con la linterna los ojos y observar dónde se sitúa el reflejo, y el cover test, al ocluirle uno de los ojos, el que tiene desviado toma la fijación. Usted lo derivará al oftalmólogo. Le examinará el fondo de ojo bajo cicloplegia y si tuviera un vicio de refracción, le prescribirá corrección. Si el niño tuviera la fijación fundamentalmente con un ojo, le indicará oclusión del ojo mejor para evitar la ambliopía, y cuando el estrabismo se haga alternante, lo operará. Caso clínico número 2. Resulta evidente que el primer pediatra consultado no sabe que un niño que tiene una desviación de gran ángulo y permanente tiene estrabismo y no se debe a un problema normal de madurez. Usted debe sugerir a los padres que consulten a otro oftalmólogo para que le realice un examen completo al niño y le realice tratamiento. Resumen. Lo importante en oftalmología y estrabismo. Desarrollo visual. Fijación 6 semanas. Seguimiento 2 meses. Dirección de la mirada 4 meses. Coordinación ojo a mano 1 año. Ambliopía. Disminución de visión sin causa orgánica debe tratarse antes de los 7 años. Malformación orbitaria más frecuente, quiste dermoide. Epífora. Sospechar imperforación congénita de la válvula de Hasner. Si no mejora antes del año, realizar sondaje. Glaucoma congénito, epífora, fotofobia, córnea grande. Evaluar PO. Conjuntivitis neonatal. Clamidias, gonococos, estafilococos por orden de frecuencia. Pseudoestrabismo, test de Hirschberg y Cover test normales. Cover and Cover test diagnostica foria, estrabismo latente. El ojo retoma la fijación al ser destapado. Tropia. Al ocluir el ojo fijador se mueve el ojo contralateral desviado. Estrabismo incomitante paralítico. Ángulo secundario mayor al primario. Estrabismo comitante. La desviación no varía según se ocluya un ojo u otro. Son ejemplos ET congénita, ET infantil, ET acomodativa, tratable con lentes, XT básica, etc. Tratamiento. Puede ser médico, oclusión, penalización, prescripción de lentes y o quirúrgico, retroposición, resección, pliegues o transposición muscular. Bien, hemos llegado al final del capítulo 14 de Oftalmología General del Dr. Argento. A continuación veremos el capítulo 15 de Neurooftalmología.